Están permitiendo compartir la pantalla, por favor. Ahora sí, perfecto, muy amable. Gracias. A ver, vamos a ver. No. Ok, gracias. Ahora sí. Perfecto. A ver. Estimados maestros y maestras, tengan ustedes muy buena noche, los que recién se conectan a la actividad y los que están pendientes todo relacionado al seminario de lo que concierne pues a rúbricas, ¿no? Seguimos con lo que es las actividades. El fin de todo este tipo de capacitaciones es fortalecer pues, nuestras competencias profesionales. El día de hoy vamos a desarrollar lo que es nuestra segunda actividad del diplomado, ¿ya? Del diplomado Planificación Curricular, Proyecto de Aprendizaje y Evaluación Formativa. Entonces, estimados maestros y maestras, primeramente pues agradecerle por toda esa persistencia del día de hoy, a pesar pues que estamos ya en un horario un poquito como ese de ahí para descanso, pero continuamos con ese compromiso y sobre todo pues de ir fortaleciendo nuestras competencias profesionales. Entonces, hoy vamos a empezar de la siguiente manera. Estimado maestro, se les invita a ubicarse en un lugar propicio, ¿no? Y si hemos estado en las actividades anteriores, de repente tener un espacio también de unos 5 minutos de ir de repente a dar una pequeña caminata o también pues ubicarse en un lugar adecuado para ya escuchar la ponencia el día de hoy, ¿ya? Es, es bueno y también es importante de que cada uno de nosotros tengamos apagados nuestros micrófonos para que podamos pues realizar la ponencia de manera eficiente. Entonces por ahí escuchamos un sonido, entonces ya, y esto nos va a permitir que mantengamos apagados los micrófonos y las cámaras para que tengamos una buena resolución de la explicación del día de hoy de las actividades. Asimismo, también en un momento determinado, ustedes crean conveniente levantar la manito de de la videollamada para hacer algún tipo de pregunta, sugerencia o compartir alguna experiencia. Entonces lo pueden hacer, colegas. Entonces, asimismo, ya un momentito de acá voy a compartir el enlace de la asistencia y ese mismo enlace también ustedes, por ejemplo, de la videollamada, pueden compartir con sus colegas ya que están pues de repente en diferentes grupos y necesitan pues tener también ese espacio para fortalecer sus competencias profesionales, lo pueden compartir, ¿no? Vamos a ver si estamos directamente también, se está transmitiendo por Facebook, si los que estamos en ese sentido también pueden verificar, ¿ya? Sí mismo, colegas, este va a ser un tipo de diálogo, porque esto es lo que concierne al tema que el día de hoy vamos a abordar. Todos los conocemos, ¿no? El tema es marco de buen desempeño docente. Es nuestro segundo tema en relación a lo que concierne, pues, a nuestro diplomado, ¿ya? Entonces, estimados maestros y maestras, bienvenidos a disfrutar una clase más del día de hoy sobre lo que es el marco de buen desempeño, el cual tiene el siguiente propósito, ¿ya? El propósito de esta actividad del día de hoy es reflexionar sobre el marco de buen desempeño docente, ¿no? Entonces, ahí vamos viendo el punto clave de que nosotros también tenemos que ver esas palabras, ¿no? El marco de buen desempeño busca esa característica de reflexionar, pero sobre también nuestra propia práctica pedagógica. Pero si al mismo tiempo vemos de que cómo estamos elaborando nuestras actividades en nuestros centros educativos, también eso nos va a permitir mejorar, ¿no? Nuestro accionar pedagógico y facilitar los aprendizajes con nuestros estudiantes. Entonces, les invito, colegas, también ya a observar un pequeño video. Colegas, vamos a observar un pequeño video para luego comentarlo. Este video tiene alguna característica peculiar,
¿no? De lo que es detrás de la pizarra. Muchos ya de repente lo han visualizado, ¿no? Este video nos va a llamar a la reflexión para luego ya ir comentando nuestras actividades. Entonces, vamos a dejar correr nuestras actividades. A ver, un minutito. Perfecto, ahora sí. Por favor, indicarme si se visualiza, por favor, a ver, pues, a Rosa Hilda Guamán, podría de repente, a ver, vamos a ver si silenciamos de acá. Maestro, buenas noches. No se escucha el audio, No se pero está sí se logra escuchando. visualizar Ya, perfecto. A ver, del vamos a video. ver. Ok, voy a dejar de compartir para luego. A ver, perfecto. Vamos a ver por acá cómo está con los audios. Correcto. A ver, perfecto, muy bien. Ya está. A ver, sí, vamos a ver. Presentar nuevamente. Ahora, colegas, ¿sí se logra escuchar? ¿Podría indicar, por favor, si se logra escuchar? No, maestro, no se logra escuchar. Nada. Solo se escucha a usted, menos al video. Muy bien, entonces vamos a hacer lo siguiente, colegas, si no se logra escuchar. Primero voy a ir compartiendo, a ver, un momentito lo que es. A ver, un momentito por acá, ¿dónde está? Primero lo que es la asistencia, ¿ya? Primero vamos a la asistencia. Voy a ir registrando, colegas, su asistencia. Luego de que haber registrado su asistencia, les voy a enviar el enlace del video para que ustedes lo puedan visualizar quizás directamente. Un espacio, nada más, solamente le voy a indicar hasta qué minuto, ¿ya? Para ir dialogando. A ver, perfecto. Observar video. Listo, a ver. Yo les voy a indicar acá hasta qué número vamos a visualizarlo, ¿ya? Pueden ingresar, colegas, ustedes a ese enlace de YouTube y van a visualizar hasta el minuto. Un momentito, por favor, quiero de una vez verlo. Hasta el minuto.
Colegas, van a observar ustedes ese vídeo hasta el minuto, bueno, en este caso, minuto 27, 28, ¿ya? Luego que observamos, vamos a ir dialogando, ¿ya? Yo lo voy a pasar de todas maneras, aunque no se escuche. Voy a pasar directamente también de YouTube. Tal vez espero que se pueda visualizar.
Ahorita va, está mostrando la clase de que se la publicidad. Sí, ahora que se va a trabajar igual que yo por primera vez. Y me dan trabajo, pero parece que le dan. Está muy grande.
Bien, colegas, ¿cuántos de ustedes pudieron observar o escuchar el video que acabamos de pasar para responder a una interrogante que ustedes están visualizando en la pantalla? ¿Qué desafíos afronta la docente que llega a trabajar en la escuela? A ver, menciónenme por favor algunas ideas que ustedes pudieron visualizar, escuchar o en este caso ver desde sus celulares o desde sus computadoras. Que no se siente cómoda ahí. A ver, ¿lo escuchamos? Colegas, vamos a escucharles a ver un momentito. Buenas noches, profesor. ¿Cómo está, profesora? Muy buenas noches, bienvenida, le escuchamos. Esto es lo que no hubo audio del video, pero lo que pude observar es que la profesora tenía muchas cosas que realizar, tanto en su casa, al trasladarse a su centro educativo. Eso es lo que he podido entender. Gracias. Muy amable, gracias. Gracias a usted, muy amable también. Algunos colegas también pueden escribir por el chat, por favor, lo pueden hacer. Bien, vamos entonces a hacer un pequeño reencuentro del video. Una maestra que por primera vez va a ejercer su labor como docente en un lugar donde no tiene los elementos, los cuidados, los medios, los recursos necesarios. Ella en sus inicios pensaba que es un lugar atractivo, un lugar que donde puedan compartir sus experiencias educativas con sus estudiantes, pero se logró pues ver de que su realidad era totalmente adversa. La maestra se quedó sorprendida. Muy bien, voy a continuar, colegas. Vamos a ver ahí. Todo lo que concierne a sus audios, por favor, lo desactivamos. Profesora Rosa Hilda, si de repente desea participar, le escuchamos. ¿Le escuchamos, profesora Rosa? Bueno, A ver, según lo que usted visualizó, ¿qué desafíos puede tener esta maestra al llegar a su centro de trabajo, al encontrarse con esas realidades totalmente adversas a lo que ella pensaba en su inicio? Profesora Rosa, a ver, lo escuchamos, lo que puede usted visualizar. Lamentablemente a veces el internet pues nos juega mala pasada o a veces no se escucha los audios, ¿no? Pero vamos a hacer un intento. A ver, lo escuchamos, profesora Rosa. ¿Qué es lo que pudo captar usted? bueno, esto no pude visualizar tanto, disculpe, pero yo estuve distraída, no estuve atenta, Gracias, profesora Rosa. Muy amable entonces. disculpe. Ok, no hay problema, no hay problema. Acá estamos para conversar, para apoyarnos y sobre todo que son situaciones cotidianas que nos puede pasar o nos ha pasado en algún momento, que nosotros, por ejemplo, nos dan esa oportunidad o en este caso hemos ganado un concurso o vamos a ir a trabajar de nombrados a circunstancias y lugares lejanos, ¿no? Ujú. Nosotros nos vamos pues con una mentalidad de encontrarnos de repente con niños que tienen que, ¿no? Laborar en un lugar propicio con todas sus condiciones, pero lo que nos encontramos primero es algo inaudito para hacer un tipo de nuestras labores académicas. Si nosotros nos encontramos a esas circunstancias, ¿no? Que muchas veces vivimos ante esas circunstancias, quizás
donde los estudiantes no tienen un mobiliario adecuado para estudiar, el material didáctico, ¿no? Los medios necesarios para que ellos puedan, pues, hacer sus actividades académicas adecuadas. Ante esta situación, ¿cuáles serían esos retos de un maestro o maestra que nos hemos enfrentado o nos podemos ir enfrentando, ¿no? De acuerdo también en un parangón con lo que es el video. ¿Qué podemos nosotros realizar o qué reto vamos a cumplir para que nosotros pues tengamos que hacer nuestra labor académica con estudiantes? A ver, por ahí más o menos hacer una comparación. ¿Qué pueden ustedes de repente opinar, comentar o en este caso escribir en el chat? Colega, ¿la escuchamos? Bien, no hay problema. Entonces vamos a compartir nuestra pantallita para ir explicando las actividades que voy a desarrollar el día de hoy. Hoy hablamos de lo que concierne al marco de buen desempeño docente. Entonces, maestros y maestras, vamos a hablar desde este punto de vista. En estos últimos tiempos, ojo, hablamos de una forma de hacer una pequeña introducción a nuestro video y también a lo que concierne, pues, cómo era antes la educación y cómo debería o debe ser o es en algunos lugares la educación en los últimos tiempos. En esos últimos tiempos nosotros nos enfrentamos a circunstancias diversas y contextos también diversos. Entonces, los estudiantes, en muchas circunstancias, pues, tienen necesidades diversas, ¿no? A veces no hay ese apoyo desde la casa, estudiantes que tienen una alimentación no saludable, tienen en este caso también algunas debilidades en sentido, pues, de sus actitudes, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros como docentes, en estos últimos tiempos, tenemos que ir innovando nuestra práctica pedagógica, para que de esa manera también como sociedad transformemos nuestra educación. Entonces, para ello, tenemos pues nuestro gran instrumento se puede decir como un ejemplo, un modelo, como es este elemento fundamental de nuestra práctica pedagógica, el marco de buen desempeño docente. Por esta parte, el marco de buen desempeño docente es una guía imprescindible para el diseño de implementación de las políticas de acción, información, evaluación y desarrollo docente. Entonces, vamos a determinarlo que este diseño es una guía que está en constantemente uso, que constantemente vamos implementándolo, que nada está fijo, que cuando nosotros vamos haciendo nuestra labor académica, desde las diversas realidades e instituciones y el contexto diferentes, vamos poniendo en práctica un conjunto de formas de enseñar, formas de evaluar y formas también de reflexionar como maestros que nos encontramos en esas circunstancias. Entonces, por eso que el marco de buen desempeño docente es una guía para que nosotros podamos ver cómo está enmarcado, cuál es la misión, visión que tiene lo que concierne, pues, el marco de buen desempeño concerniente a nuestra práctica pedagógica. Es así que como docentes, innovadores a cambio, tenemos obviamente la docencia y los aprendizajes fundamentales. Estos aprendizajes que están en el marco de buen desempeño docente deben estar referidos al hacer, al conocer, al ser y al convivir. Si ustedes visualizan, cuando hablamos en los últimos tiempos, dentro de nuestra educación, ha dado un giro dentro de lo que es la tecnología, dentro del contexto, dentro de lo que concierne también a la forma como lo vamos ejecutando nuestra práctica pedagógica, que en sus inicios, nuestra práctica pedagógica, ¿dónde estaba enrumbada? En un aula entre cuatro paredes, donde el docente tenía todo lo que es la facultad y la razón del aprendizaje.
En cambio hoy, ¿no? Tenemos otras perspectivas, otra forma de enseñar y otra forma de aprender. Con la acción misma, ¿no? Del trabajo y la experimentación, la observación y la indagación y la recepción de los aprendizajes de manera directa con el campo educativo. Entonces, dentro de ese contexto, enmarcamos lo que concierne, pues, los aprendizajes fundamentales. ¿A dónde arrumban lo que concierne ese aprendizaje fundamental? A que nosotros partamos de algo real, algo objetivo, que permitamos poner en práctica nuestras habilidades, cualidades, competencias, habilidades y sobre todo desarrollarnos como personas humanas en determinados tiempos y espacios. Entonces, no solamente en ese aspecto cognitiva y habilidades, sino también la parte de lo que concierne pues a nuestros valores. Entonces, por ello, que es importante que nosotros desarrollemos profesionalmente para compartir y sobre todo también teniendo esa forma de forjar nuevos escenarios de aprendizaje con estudiantes. Estos aprendizajes exigen el desarrollo de la capacidad de pensar. Entonces, si hacemos ese tipo de deslinde, el aprendizaje se desarrolla cuando parte de un interés, de una necesidad o de una oportunidad de los estudiantes. O sea, nosotros podemos visualizar en la imagen donde el estudiante está poniendo en práctica sus habilidades, sus conocimientos, sus capacidades para desarrollar sus competencias. Entonces, ¿cuándo sabemos que un niño es competente? Cuando sabe actuar, cuando sabe razonar y busca dar soluciones a los diferentes conflictos que se desarrollan dentro de lo que es su escenario educativo. Pero al mismo tiempo, como docentes nosotros tenemos que utilizar un conjunto de estrategias y medios que permita el razonamiento, que permita el producir ideas. Entonces, que permita demostrar ese conocimiento a través de la práctica que se fue ejecutando. Asimismo, exige también replantear la naturaleza de los procesos pedagógicos, ¿no? Acá vamos a hacer un paréntesis. Muchas veces lo que planificamos como docentes, la enseñanza-aprendizaje, ¿no? Tiene un conjunto de procedimientos, pasos, recursos, etcétera, etcétera. Pero cuando vamos a ejecutarlo a campo de hechos, queremos que todo vaya en orden. Y no es así, nada está dicho. Nuestra planificación suele ser en un determinado tiempo, ¿no? Objetiva, pero también lo vamos a reestructurar y replantear en la acción pedagógica con los estudiantes. Por eso es que también el marco de buen desempeño, aparte de que nosotros como docentes debemos planificar, desarrollar, ¿no? Esas habilidades y dentro de ese desarrollo del pensamiento complejo, también como docentes debemos reestructurar nuestra práctica pedagógica de manera constante. ¿Y de qué manera? Al momento de que hacemos la reflexión. Esa reflexión puede ser de manera individual o puede ser de manera colectiva. Y eso, dependiendo de los contextos, cómo se va presentando, ¿no? De acuerdo a las realidades también de las instituciones educativas. Muchas veces el docente, en este caso, es ¿no? de multigrado o unidocente o polidocente. Teniendo en cuenta esas características, podemos nosotros plantearnos acciones que mejoremos nuestra práctica pedagógica. Es por eso que debemos tener en cuenta también esos aspectos fundamentales, ¿no? Dentro de lo que concierne, pues, a que nuestra práctica pedagógica debe estar enrumbada a desarrollar las competencias de lectura, escritura, expresión oral. Para ello, debemos utilizar un conjunto de estrategias, medios y sobre todo que el docente permita generar espacios para desarrollar estas competencias, ¿no? Esta competencia comunicativa. Por lo tanto,
Si nosotros vemos como aprendizajes fundamentales dentro del trabajo, entonces vamos a deslindar en nuestros estudiantes que tienen ese desarrollo de competencia o se están desarrollando, fortaleciendo, ¿no?, sus diferentes acciones dentro del quehacer y el aprendizaje cotidiano. Entonces, para ir indagando esta parte fundamental es que nuestro estudiante aprenda a leer, aprenda a comprender, aprenda a analizar, organizar la información, pero a partir de ello también a expresarla y a escribirla, ¿no? Asimismo, hacer uso efectivo de los saberes científicos y matemáticos para afrontar desafíos diversos de acuerdo a contextos, ya sean, ¿no?, de escenarios diversos. Entonces, como estudiantes, ¿no?, tenemos que replantear nuestra práctica pedagógica, qué es lo que estamos haciendo en el quehacer cotidiano. Hemos desarrollado ejercicios abstractos o que son en este caso objetivos que permiten que el estudiante ponga en práctica día a día en su vivir cotidiano, pues, para desarrollarse como seres humanos que desarrollen sus competencias y habilidades dentro del aspecto del desarrollo de sus competencias. Entonces, vamos haciendo esa comparación. Dentro de lo que es el área de comunicación, desarrollamos ese tipo de habilidades. Dentro del área de matemática, desarrollamos esos aspectos fundamentales. Y esto es transversal. Docentes que están del nivel inicial y primario o secundario, vamos a desarrollar esas características. Por eso, que la otra temática que vamos a desarrollar son estrategias que me van a permitir cómo involucrar, desarrollar y sobre todo fortalecer sus competencias comunicativas, matemáticas de estudiantes. Hoy es importante ver cómo estamos planificando dentro de ese lapso de la organización de la planificación, son transversales e integradoras. Es decir, cuando yo voy a planificar, tiene que estar inducido y entrenado las áreas, ¿no?, dentro de lo que desarrollamos en nuestra planificación, ejecución y evaluación de las actividades de aprendizaje. Asimismo, también utilizan para ser innovados, generando conocimiento y produciendo la tecnología. Entonces, acá hablamos de una competencia transversal, el uso de las TIC, ¿no?, que generen una forma de ir aprendiendo como un intermediario o una forma de estrategia que genere conocimientos y al mismo tiempo produzca tecnología. En muchos de nuestros escenarios, el Ministerio de Educación nos ha proporcionado las tabletas, y las tabletas, muchos lo estamos haciendo uso, en muchas circunstancias ya no están en uso, están obsoletas, pero tenemos todavía algunas quizás en nuestras instituciones y podemos hacerle uso, pero con un fin didáctico, con un fin que produzca el conocimiento, u organice el conocimiento y sea compartido entre sus pares o entre equipos de trabajo. Entonces también el marco de buen desempeño nos induce a que generemos conocimiento utilizando la tecnología. Actúan demostrando seguridad, ¿no? El cuidado de sí mismo, valorando la identidad personal, social y cultural. Nuestros aprendizajes deben estar enrumbados a desarrollar la identidad personal de cada estudiante, tener un proyecto de vida, ¿no?, ser democráticos, participar en diversos escenarios políticos, ¿no?, dentro de lo que concierne a lo que es el comité o consejo estudiantil de las instituciones educativas. Entonces, por ahí, que dentro de ello nos conduzca también, ¿no?, a ser integrales, dentro de lo que concierne al desarrollo de diversas lenguas artísticos, el arte, ¿no? Dentro de lo que es el arte, la pintura, la música, la danza, artes plásticas, etcétera, etcétera. Entonces, eso es trabajar desde un punto de vista integral, enfocándose a desarrollar competencias, ¿no?, de índole diverso y también al mismo tiempo complementarias. Es decir, si el área de comunicación, el área de arte, el área de PCC, desarrollo personal y las demás, todas están vinculadas, ¿no? No podemos nosotros desarrollarnos
aisladamente. Por eso es que el marco de buen desempeño docente nos induce a que nosotros como maestros tenemos que agruparlas y sobre todo ir planificando de manera conjunta. Se relacionan armónicamente con la naturaleza, ¿no? Lo que nosotros vamos viendo o relacionando nuestro quehacer pedagógico es que permita también cuidar nuestro medio ambiente, que permita reflexionar a partir de cuánto se está cuidando, valorando, cuánto se está cuidando nuestro medio ambiente y sobre todo también cultivando esos valores en relación al contexto en el cual trabajamos. Actúan con emprendimiento, haciendo uso de diversos conocimientos y manejo de la tecnología que permitan insertarse en el mundo productivo. Entonces, nosotros como docentes planificamos actividades diferentes, haciendo uso muchas veces de recursos tecnológicos, pero al mismo tiempo también pensando que sean sostenibles en el tiempo. Es decir, que todas las actividades que vamos a plantear partan de una necesidad, partan de un interés o de una oportunidad de los estudiantes y a partir de ahí, ¿no? Agrupar o apoyarnos de medios diversos que nos permitan facilitar los aprendizajes. Actúan en la vida social con plena conciencia de derechos y deberes, con responsabilidad activa y por el bien común. Entonces, estamos hablando de una educación desarrolla las competencias o por competencias, pero también en una educación de derecho y desarrollo de valores. Entonces, ¿quién nos dice? El marco de buen desempeño. Entonces, desde ahí ya estamos viendo que su misión es ser un marco de referencia para nuestra práctica pedagógica, ¿no? Con circunstancias y contextos diversos. ¿Qué quiere decir esto? Si estudiantes, docentes, padres de familia, no son iguales de una institución a otra, con sus propias necesidades y contextos. Por eso que tenemos nosotros como maestros la gran habilidad y también el trabajo de adecuarlo de acuerdo al contexto de las enseñanzas de aprendizaje de nuestros estudiantes. Muy bien. La renovación de la práctica pedagógica se sustenta en una visión transformadora que permita transitar de la enseñanza tradicional a la producción de conocimiento. Entonces, esto nos va a trasuntar a ver de cómo muchos de nosotros hemos sido educados en una educación tradicional, donde el conocimiento era el ente principal, donde el aprendizaje se evocaba exclusivamente en el docente, donde no se daba la experimentación y sobre todo la socialización, ¿no? Para generar nuevas ideas y nuevos conocimientos. Es por eso que el marco de buen desempeño nos induce a pensar de que se da un enfoque por aprendizaje donde la asimilación sea de un punto de vista crítico, analítico, creativo, ¿no? Que conocimiento sea el principio de transformar las acciones en el cual nosotros vamos a poner en práctica. Es decir, si nosotros poseemos el conocimiento, debemos compartirlo, pero con un fin de utilidad, de un fin que transforme o se transforme en situaciones diversas. Por eso es que se han dado los trances dentro de lo que es el enfoque sobre el sujeto que aprende, de una percepción subevaluada que tenían perjuicios, ¿no? De rol de aprendiz. Entonces, eso era una educación tradicional, ¿no? ¿Cómo era antes la educación? De que en este caso era el aprendizaje, se castigaba el error. El que no tenía ese conocimiento se consideraba como una persona que no desarrollaba
esa capacidad de adquirir esos conocimientos. Pero ¿qué nos dice el marco de buen desempeño? Debe ser el reconocimiento, la valoración a ese esfuerzo, ¿no? A ese potencial de su diversidad como su autonomía. Entonces, ahí vemos una comparación de todo lo que es la educación anterior con la educación actual. Enfoque sobre las oportunidades de aprendizaje. El espacio era considerado privilegiado en la educación anterior. Era el lugar donde siempre se tenía que dar los aprendizajes. Y para no irnos muy lejos, hasta ahora, en algunos escenarios se dan. Pensamos que solamente la enseñanza de aprendizaje es en 4 paredes. Pero el marco de buen desempeño nos induce a lo siguiente. El espacio, en este caso, se da a nivel cultural en diversos procesos locales, como oportunidades para desarrollar las capacidades. Entonces, hoy ya podemos ver que nuestra educación está de la mano con el contexto social, ¿no? Con sus realidades diversas. ¿Por qué? Porque los escenarios del aprendizaje ya no solamente están en las aulas, sino en los contextos diversos en el cual vivimos. En el enfoque sobre lo que es la pedagogía, de una enseñanza reducida a la transmisión oral, a una enfocada al desarrollo de capacidades en un contexto de interacción y comunicación constante. Entonces, un aprendizaje cerrado, donde el docente tenía toda la potestad de qué enseñar, mientras que el estudiante tenía esa actitud pasiva de solamente aprender, mas no hacer su punto de vista crítico. Entonces, dentro de lo que concierne al marco de buen desempeño docente, nos dice que desarrolla sus capacidades de acuerdo a contextos y la interacción y comunicación constante, donde la relación docente-estudiante es horizontal, ¿no? Donde hay ese tipo de práctica pedagógica a través de equipos y donde desarrollan la comunicación constante. Regulaciones institucionales. De la gestión, hábitos y reglas que constriñen la acción de los docentes e instituciones educativas, ¿no? Antes, hacer una gestión demandaba mucha burocracia, mucho papeleo, que hasta ahora todavía lo hay, pero ya en escalas de repente que se han reducido. Por ello, el marco de buen desempeño dice que esos acuerdos, ¿no? Esas gestiones que permitan impulsar, facilitar las nuevas dinámicas de enseñanza-aprendizaje. Hoy entonces hablamos de una gestión, pero ya de liderazgo, ya trabajo en equipo, trabajo en consenso, trabajos colegiados, ¿no? Donde tomamos decisiones de una manera ya pertinente entre todos los miembros de la comunidad educativa, ¿no? Entonces, eso es lo que nos dice en relación al marco de buen desempeño docente. Vamos a observar, colegas, en esta parte, la docencia y la escuela que queremos, ¿no? Hablamos de una escuela. ¿Cómo queremos una escuela? ¿Cómo queremos que sean los aprendizajes con los estudiantes? Para lograr los aprendizajes fundamentales, se requiere que la escuela asuma la responsabilidad social. Entonces nosotros no podemos desligarnos en el momento de que hacemos nuestra planificación, ejecución y evaluación de las actividades de aprendizaje lejos de nuestro contexto social. Por ello, que es importante partir de un diagnóstico. ¿Qué necesitan aprender mis estudiantes? ¿Qué dificultades tiene mi institución educativa? ¿Qué necesidades tiene la comunidad en la cual yo trabajo? Entonces, a partir de ahí, planificar las acciones con una responsabilidad social que conduzcan a que el estudiante
sea autocrítico de sus propias necesidades, buscando alternativas y propuestas de solución. Asimismo, también se exhibe una gestión democrática que dilere la calidad de la enseñanza. Entonces, cuando hablamos de la participación de la comunidad, para hacer ese tipo de gestión, debe ser democrático, con la participación abierta, con las intervenciones de todas las instituciones, gremios, ¿no? Que existen en nuestra comunidad. Esa participación debe generar un tipo de consenso en beneficio de la educación de ese entorno. Y sobre todo también que se lidere, que apunte a tener y generar y garantizar una educación de calidad. Esto exige que va a movilizarse para alcanzar los aprendizajes previstos, promoviendo el pensamiento crítico, creativo en los estudiantes. Entonces, ¿cómo está garantizada una educación que sea integradora, que sea social, que sea contextualizada a través de la participación, ¿no?, conjunta de diversos escenarios de la comunidad educativa? Asimismo, también se debe de valorar, ¿no?, la diversidad cultural, artística que se den en nuestros medios, de nuestras comunidades. Se debe revalorar, se debe integrar, porque hablamos de una educación donde no se parte de manera pues aislada. Entonces, esto que nos permite reflexionar de que el marco del buen desempeño docente está rumbando a que sea una práctica, que nuestra práctica pedagógica sea integradora, sea intercultural, ¿no? Que desarrolle, ¿no?, en el contexto con todos los entes participantes de la comunidad educativa. Es indispensable que la escuela propicie una convivencia inclusiva y acogedora. Ojo, que esa convivencia inclusiva, que todos los estudiantes tengan ese derecho a la educación y sean tratados de manera adecuada. Y aparte de ello, que tengan relación con los compromisos que nos ha propuesto el ministerio, ¿no? Donde todos los estudiantes tienen derecho a la educación, pero una educación gratuita y también de acuerdo a las necesidades que se van implantando. Así también se da sobre la base de respeto por la cultura, el rol de los padres de familia, y los demás actores locales. Nueva visión de la propuesta docente. Entonces hablamos acá de la visión de la profesión docente. La visión de la profesión docente en la que se basa el marco de buen desempeño docente evidencia y reconoce al docente como un quehacer complejo. ¿Por qué es un quehacer complejo? Porque parte desde un conjunto, puede reconocer sus necesidades, o primero conocer nuestra ética profesional cuando vamos a enfrentar, ¿no?, desde una situación reflexiva de nuestra práctica pedagógica, del uso de estrategias, de materiales, uso del tiempo, etcétera, etcétera. Es por ello que se ve enmarcado de que la profesión docente no es fácil, sino tampoco en este caso imposible, sino que tenemos que estar en constante capacitación e innovación para generar unas prácticas que sean innovadoras y sobre todo que generen, ¿no?, cambio de actuar y pensar en nuestros estudiantes. También exige una actuación colectiva con sus pares. Entonces, el marco de buen desempeño nos plantea que el trabajo tenga esa característica de ser colaborativa, cooperativa, ¿no? Y que se dé ese trabajo pues en conjunto. Las dimensiones compartidas con otras profesiones, dimensión reflexiva, ¿no? El marco de buen desempeño apunta a este propósito a reflexionar sobre nuestra propia práctica pedagógica. El docente afirma su identidad profesional
¿En qué momento? Durante el trabajo cotidiano. Ahí vamos a determinar cómo estoy planificando, cómo voy integrando el material, cómo estoy proponiendo las estrategias, estoy utilizando adecuadamente el tiempo, sé llegar a mis estudiantes, tengo ese tipo pues de estrategias de motivar, convencer e involucrar a mi estudiante en mis actividades académicas. Entonces, esa reflexión es individualizada, pero también una reflexión ya social, o en este caso en pares, cuando se da lo que en este caso el monitoreo y el acompañamiento respectivo, ya sean por agentes dentro de la institución educativa, o en este caso por las mujeres o debo directamente del Ministerio de Educación. Dentro de lo que es la dimensión relacional, ¿cómo nos relacionamos o nos interrelacionamos docente-estudiante? Para ello, debemos tener en cuenta algunos aspectos fundamentales. ¿Cuál es el caso? Conocer a nuestro estudiante, saber sus necesidades, saber comunicar, saber ser, siendo empáticos, conocer sus intereses y necesidades de nuestros estudiantes, concebido al estudiante con derechos y oportunidades de ir mejorando. Entonces, esta dimensión relacional, cómo yo estoy cultivando ese clima de confianza con mis estudiantes. La dimensión colegiada. El docente tiene esa finalidad de ser intermediario de los aprendizajes, monitorear, acompañar, retroalimentar, ¿no? Y de esa manera vamos a desarrollar sus competencias. Dimensión ética. Se manifiesta principalmente en el compromiso y la responsabilidad de cada uno de nosotros, ¿no? En saber gestionar los aprendizajes de los estudiantes. En generar espacios donde el estudiante se desenvuelva de manera integral. Planificar nuestras actividades que sean significativas. Tener ese compromiso con uno mismo, con la escuela y la sociedad, para que nuestros estudiantes sean forjadores de cambio. Entonces, esta dimensión ética trasunta, en este caso, lejos de nuestra labor pedagógica, sino que está directamente relacionada con lo que es nuestro compromiso como docente en la enseñanza-aprendizaje. Dentro de lo que es la dimensión específica de la docencia, dimensión pedagógica, constituye el núcleo de la profesionalidad docente. Se refiere a un saber específico, el saber pedagógico. Entonces nosotros como docentes estamos enmarcados a desarrollar, ¿no?, esas habilidades pedagógicas, didácticas y estrategias para que los estudiantes desarrollen sus competencias. Como ustedes pueden observar en la imagen, ¿no?, la docente ha planificado, ¿no?, ha preparado un conjunto de recetas y los estudiantes están visualizando, ¿no? Y esto es una forma de generar el interés utilizando diversas estrategias, medios y materiales. Entonces, por eso que nuestra práctica pedagógica está centrada en enseñanza, aprendizaje, pero de manera significativa y sobre todo que sea duradera en el tiempo. Exige la capacidad para suscitar el interés, el compromiso de estudiantes para aprender y, en este caso, actuar de manera competente. El juicio pedagógico supone tener criterios variados, multidisciplinares. Entonces, como nosotros como docentes, ¿no?, nos diferenciamos con otras carreras profesionales, porque nosotros tenemos la pedagogía, el saber educar, el saber orientar esos procesos de enseñanza-aprendizaje de manera dinámica con los estudiantes. Es por ello que nosotros debemos conocer las distintas maneras de aprender e interpretar
y valorar de cada uno de los estudiantes. Liderazgo motivacional implica la capacidad de despertar interés por aprender. Entonces, eso tenemos enmarcado dentro de este instrumento que nos genera esa expectativa que nuestros aprendizajes sean motivadores, que tengan esa motivación interna y externa por parte del docente y de parte del estudiante. Y que así se genere esa confianza y ese entusiasmo por aprender. Un estudiante motivado, un estudiante con confianza, un estudiante con autonomía va a lograr forjar grandes aprendizajes. La vinculación. Este establecimiento de lazos entre propios estudiantes, entre docentes y estudiantes, entre los medios también de lo que es las personas que se encuentran en su comunidad, es importante tener esa vinculación, donde los sujetos no viven solos. Los sujetos son por naturaleza sociables y por lo tanto, ¿cómo se vincula un estudiante dentro de su contexto social? ¿Cómo se va integrando? ¿O qué dificultades también tiene el estudiante para integrarse? Es por ello que el marco de buen desempeño docente nos induce a que nosotros debemos de desarrollar y sobre todo también inducirlo al estudiante a que sea autónomo, autocrítico y sociable. Dimensión cultural. Tiene que ver con lo que concierne pues a conocer nuestro contexto en el cual vamos a trabajar, a conocer nuestras realidades en donde el estudiante tiene que ir plantando y sobre todo en este caso determinando acciones que transformen su cultura. Entonces, esta dimensión cultural es conocer su naturaleza, respetarlo, cuidarla y también en este caso valorarla. Implica analizar la evolución de dilemas y retos para la comprensión de aprendizajes, pero esos aprendizajes tienen que ser acorde a sus necesidades y a su contexto. Por eso hablamos de que los aprendizajes son contextualizados. Dimensión política. Entonces, la participación democrática que tiene el estudiante en participar en escenarios políticos estudiantiles. Lo hace desde las diversas instituciones educativas, ¿no? Con el fin de ver su participación y sobre todo que lleva a la reflexión de cómo elegir sus autoridades. Ese compromiso del docente de la formación de estudiantes, no solo como personas, sino también como ciudadanos orientados a la transformación de las relaciones sociales desde un enfoque de justicia social y también la equidad. Construir sociedades menos desiguales, más justas y libres, sostenibles en ciudadanos activos, conscientes, responsables y respetuosos del medio ambiente. Entonces, esta dimensión política trasunta en el aspecto no solamente es tener un escenario de elegir, sino también de transformar, ¿no? De que sea sostenible y determinar las igualdades y dentro de lo que es nuestra convivencia social. Según el marco de buena desempeño, expresa esta visión en una herramienta que permite orientar la formación del docente y la evaluación de su práctica, reconocer el buen desempeño y la buena práctica de enseñanza, promover en suma la permanencia y desarrollo profesional. Entonces, este marco de buen desempeño docente es esta herramienta que tenemos como maestros o debemos utilizarla constantemente. ¿Para qué? Para conocer nuestro buen desempeño y nuestras buenas prácticas pedagógicas. Por ello, es fundamental que cada uno de nosotros como maestros reflexionemos cómo está nuestra práctica pedagógica, cómo está rumbando nuestra planificación, cómo está rumbando nuestra convivencia con estudiantes y sobre todo evaluando, ¿no?
de una manera recíproca, democrática, ¿no? Con la participación conjunta. El propósito del marco de buen desempeño docente es establecer un lenguaje común entre docentes y los ciudadanos, ¿no? Que todos nos entendamos, que todos nos comprendamos, ¿no? Para apuntar y socializar metas semejantes y comunes con lo que es la comunidad educativa y todos los participantes dentro de lo que es la enseñanza-aprendizaje. Proveer la reflexión sobre su práctica pedagógica. Como docentes, debemos estar motivados en constantemente ver nuestras dificultades, nuestras potencialidades y así compartirlo también con nuestros pares. Promover la revaloración social y profesional de los docentes. Que nuestra carrera docente sea revalorizada, pero a partir de nuestro propio trabajo, a partir de nuestro compromiso como docentes, de generar pues cambios diversos e innovar constantemente nuestro accionar pedagógico con los estudiantes. También debemos nosotros buscar nuevos escenarios que permitan generar cambios y condiciones necesarias como docentes. Es decir, como docente, muchas veces llegamos a una institución educativa con múltiples necesidades como observamos en el video, y lo único que hacemos es simplemente ajustarnos a esas necesidades y no buscar, ¿no? Transformar o innovar, o en este caso solucionar las dificultades que tiene cada institución. Por ello, es que como docentes directivos debemos tener esa capacidad de gestionar y transformar los aprendizajes y las vidas de las personas. Es por ello que tenemos así, con esto culminamos, colegas, es por ello que nuestro marco de buen desempeño docente está determinado por un dominio. ¿Y qué son los dominios? ¿No? Se entiende por dominio un ámbito o campo que ejerce el docente, ¿no? Que es un conjunto de desempeños profesionales que inciden y favorablemente en los aprendizajes de los estudiantes. Entonces, si veo que tenemos ese desempeño como docentes, vamos acaparando esas estrategias para que un estudiante vaya desarrollando y fortaleciendo sus competencias en los estudiantes y sobre todo favorezca un aprender que sea significativo. ¿Cuáles son esos dominios? Preparación para el aprendizaje de estudiantes, que lo tenemos ya, que en un determinado momento vamos a agruparlos juntos con las rúbricas, ¿ya? Como segundo dominio tenemos la enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes. Tercer dominio, participación, perdón, en la gestión de la escuela, la articulada de la comunidad. Entonces tenemos ese aspecto fundamental, que la enseñanza-aprendizaje no se da aislada, donde se dé con la participación constante dentro de esa gestión, la escuela y la comunidad. Es por eso que cuando nosotros elaboramos nuestros instrumentos de gestión, tiene que estar enmarcada con la participación de los entes de la comunidad. Así tenemos también el dominio 4, desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente. ¿Cómo estamos desarrollando nuestra formación docente? ¿No? O cómo nos hemos formado inicialmente en nuestra carrera profesional, ¿no? Con un buen sostenimiento de conocimientos, de didáctica, ¿no? Y cómo estamos nosotros actualmente también fortaleciéndolo e innovando constantemente. Entonces, por ello, es que es necesario que nosotros como docentes también veamos que es importante estar actualizados y capacitados para enfrentar situaciones diversas. Dentro de lo que es dominio 1, ¿ya? El primer dominio, la preparación para el aprendizaje de estudiantes. Eso está enmarcado en la planificación. Entonces, esto vamos a ir ahondándolo un poquito más en las próximas sesiones, porque es fundamental ver cómo nosotros planificamos. Por eso que es la planificación de proyectos de aprendizaje, unidad de aprendizaje, sesión de aprendizaje, ¿no? O en este caso, de experiencia de aprendizaje.
Pero partamos desde ahí, ¿cómo planificamos? La pregunta ¿cómo? ¿Por qué? ¿Y cuál es el horizonte que tiene esa planificación? Entonces, planificación de trabajo pedagógico a través de la elaboración de programas curriculares, que hay casos de unidades didácticas, sesiones, proyectos, etcétera, ¿no? Con un enfoque intercultural e inclusivo. Entonces, por ahí vamos a partir cómo estamos planificando, qué debemos reajustar en nuestra planificación, si la planificación está acorde a las necesidades de los estudiantes a partir de una evaluación diagnóstica, si también en este caso, al momento que yo planifico, utilizo pues los materiales e insumos necesarios para poder yo ponerlo en práctica de manera asertiva. Entonces, el uso de los procesos didácticos, el uso de material didáctico, el uso pues también de recursos tecnológicos. Entonces, eso está marcado al dominio 1, lo que es la preparación para aprendizaje de los estudiantes. Y esto viene el proceso general en el cual más se evoca el marco de buen desempeño docente en el dominio número 2, donde se da la enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Comprende la conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje por medio de un enfoque que valore la inclusión de la diversidad. Entonces, vamos a terminar todo ese proceso, desde lo que concierne al inicio al cierre de nuestras actividades, ¿no? E incluso la toma de decisiones, porque cuando nosotros recabamos las evidencias de aprendizaje, tenemos que hacer un proceso, ¿no? El análisis, ¿no? La comparación con los criterios de evaluación también tiene que ser con lo que es los estándares de aprendizaje. Entonces, todo un proceso dentro de lo que concierne, pues, a la enseñanza, aprendizaje en ese dominio 2, donde se da el manejo también de los contenidos, cómo yo como docente conozco y manejo. Una cosa es conocer y otra cosa es poner en práctica ese conocimiento con estudiantes. Es fácil transmitir un conocimiento, pero complejo es cómo el estudiante adquiere ese conocimiento. Por eso que debemos nosotros utilizar un conjunto de estrategias y medios necesarios. También acá se da en este dominio 2 lo que es la motivación permanente. ¿Cómo yo motivo? O cómo en este caso planifico mis actividades que sean motivadoras, ¿no? Para el estudiante. Es por ello que como docente entonces tenemos el gran reto de cómo nosotros vamos ejecutando lo que hemos planificado. Ahora, esa planificación que he realizado no es una camisa de fuerza, porque en la actuación ahí tenemos diversas acciones y actitudes que se van mostrando con estudiantes. Y como docentes tenemos que ir yendo constantemente reestructurando nuestra práctica pedagógica, ¿no? Entonces, por eso, y eso nos conduce a un actuar reflexivamente. Entonces, por ahí, este dominio está, pues, en su mayor parte de las rúbricas de observación concierne, pues, al buen desempeño de docentes. Entonces, ahí encontramos ese dominio. El dominio 3, participación de la gestión de la escuela articulada de la comunidad. Comprende la participación en la gestión de la escuela o redes de escuelas, ¿no? Entonces, busquemos espacios donde se dé la participación de todos los entes que están en la comunidad educativa. Donde se proponga, primero donde se identifiquen las diversas necesidades y problemáticas que tiene su entorno. Y a partir de ahí, que se vayan planificando qué acciones o qué situaciones se propone para ir mejorando o dando soluciones. Entonces, por eso, que este dominio 3 tiene que ver con la gestión de la escuela articulada a la comunidad. Entonces, allá mencionaba, dentro de lo que concierne pues a nuestro instrumento de gestión, es importante involucrar a los participantes de la comunidad educativa para ver cómo, como aliados, mejoramos cada una de esas circunstancias y nos proyectamos a desarrollar, ¿no?, a los ciudadanos que sean partícipes de un cambio. Y ese cambio
que sea también sostenible. En ese dominio 4, desarrolla la profesionalidad y la identidad docente, que nos permite reflexionar y sistematizar también nuestra práctica pedagógica, ¿no? Tanto de manera individual y de manera colegiada. Pero este tipo de dominio permite que nosotros también como docentes veamos desde un enfoque constructivo de cómo nosotros vamos llegando a nuestros estudiantes para generar aprendizajes que sean sostenibles, que sean estratégicos y permitan desarrollar el pensamiento complejo de nuestros estudiantes. Entonces, demanda, por eso que se dice que nuestra labor como docente no es fácil. Bueno, dentro de lo que funciona una competencia, según el marco de buen desempeño, vamos a ver la capacidad de resolver problemas y lograr propósitos con un actuar reflexivo, ¿no? Entonces dice, desde un punto de vista, desde el marco de buen desempeño docente, la competencia es entendida como la capacidad para resolver problemas. Como tener, en este caso, saber actuar de manera reflexiva, ¿no? Que también en este caso tomar decisiones de manera ética. Entonces, ahí vemos dentro de ser competentes. La competencia es más que un saber hacer, es cierto, en cierto contexto, pues implica compromisos, ojo. Entonces, ser competente también es tener ese compromiso de ir mejorando, ¿no? Nuestra práctica pedagógica en diferentes aspectos y rubros. Y tener que desarrollarnos en un contexto social más pertinente. Dentro de lo que es desempeño son actuaciones observables de la persona que puede ser descritas y evaluadas, que expresan su competencia y el logro del aprendizaje esperado. Entonces, un desempeño es un saber actuar. La competencia, hablamos de la capacidad para solucionar problemas. El desempeño es lo observable que se pone en práctica, teniendo en cuenta algunas acciones. Actuación, de comportamiento observable que se puede ser descrito y o medido. Entonces, si yo veo que mi estudiante en una mesa redonda, ¿no? Participa, utiliza adecuadamente sus argumentos, utiliza el trabajo en equipo, entonces estamos viendo, o en su actuación, perdón, en su actuación es competente. Está desarrollando, ¿no? Esas características para ser competente. La responsabilidad referencia a las funciones generadas en la profesión. Nosotros tenemos una responsabilidad de ir capacitándonos constantemente y utilizar medios diversos para generar responsabilidades compartidas. ¿Por qué? Porque en este caso tengo una responsabilidad de ir mejorando mi práctica pedagógica, pero al mismo tiempo también de que el estudiante ponga en marcha, ¿no? Esas acciones para ir mejorando sus saberes, acciones y actitudes. Para ello busca también resultados en referencia a la determinación de logros generales específicos comprometidos de la actuación. Entonces, dentro de sus desempeños tenemos esos lados importantes. Colegas, en esta noche hemos tratado de ser lo más breves, lo más específicos posibles para que de esta manera tengamos en cuenta todo lo que es el marco de buen desempeño docente. Este material lo voy a pasar al grupo para que tengan ustedes pues cómo está organizado, por ejemplo, el dominio con su competencia 1 y sus desempeños, ¿no? Cómo está organizado la competencia 2 con sus desempeños. También en este caso el dominio 2 con la competencia 3 con sus desempeños. El dominio 2 también con la capacidad 4 con sus desempeños. El dominio 2, la capacidad 5 con sus desempeños. Tenemos el dominio 3, la competencia 6, la competencia 7
y obviamente con sus desempeños. Entonces, colegas, en esta noche, la disculpa de caso, hemos sido rápidos para que en este caso también ya está siendo muy, muy tarde, ¿no? En este lado. Nos veremos acá cada 15 días, colegas. ¿Alguna pregunta de repente al respecto? Para ir cerrando nuestra sesión el día de hoy. Si no lo hubiera así, colegas, entonces cerramos nuestra sesión el día de hoy, siendo ya las 10 de la noche. Nos hemos pasado bastante tiempo. Muchas gracias, colegas. Nos estamos viendo en otra reunión para hablar ya